Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos una introducción a lo que es la era digital, ves cómo se relaciona con el proceso de aprendizaje, ventajas, desventajas, pero vamos a empezar con criterios de la tecnología en el caso de la historia. ¿Y por qué se inicia con esto? El uso de las tecnologías y el crecimiento viene con el contexto, eh, contextos como sociales, culturales, y parte a inicios pues de la Edad de Piedra. La Edad de Piedra es una etapa en la cual el ser humano empieza con los primeros descubrimientos, en donde pues como objetivo tiene la necesidad de sobrevivir. Entonces comienzan las primeras herramientas, pues para cazar, las primeras herramientas obviamente para protegerse, satisfacer necesidades. El caso es que en este caso, vaya palabra, pues el aprendizaje o la educación surge a partir de una educación inconsciente. Es decir, que el proceso que se lleva a cabo no es consciente de sí, de hecho es basado en experiencias, porque gran parte de todo ello, pues viene, y como aprendemos hoy en día también, es en base a experiencias y necesidades, necesidades precisamente sociales. Entonces ellos lo que hacen es crear pues esas herramientas para cazar, para alimentarse, em, y esos son los primeros inicios. Y utilizan precisamente materiales como piedra, madera, pieles de animales, grasas, etcétera. Ahora, vamos con la edad de los metales. En la edad de los metales, ellos empiezan pues prácticamente a descubrir que en este caso, eh, pues habían materiales más resistentes, entonces eran muchos más prácticos que utilizar una piedra, utilizar un palo de madera que pues prácticamente no era muy resistente. Por ejemplo, las batallas, el combate, entonces empiezan a extraerlos y empiezan a utilizarlos a su vida cotidiana. Y ahora son descubrimientos que sabemos gracias a las excavaciones de arqueólogos. Ahora vamos con la evolución humana y esto no está dentro de, pero yo lo considero porque eh, algunos dicen que desde la teoría, desde que somos monos, y vienen todas estas teorías, eh, pero considero que la evolución humana, pues obviamente es un proceso tanto cognitivo, de manera interior, de manera exterior, no solamente el cuerpo, porque lo que hizo con base a que nos vimos obligados a adaptarnos, nos vimos obligados de cumplir las necesidades, es que estamos precisamente aquí. Si anteriormente en África, donde surgió la vida, no hubiera habido un cambio demográfico, que fue lo que pasó, que las montañas bajaron y precisamente nosotros bajamos de árboles como monos en ese momento, eso precisamente fue un hecho que cambió toda la historia humana y fue con base en que nos vimos obligados de. Y es lo que pasa hoy en día. Hoy en día nos vemos obligados en cambiar, nos vemos obligados en adaptarnos, en cumplir nuevas necesidades. Ahora vamos con la Edad Media. Esta surge en Occidente y dicen que surgen los primeros saberes. De hecho, pues hay grandes filósofos, pensadores, científicos. Sin embargo, en la Edad Media vamos a caracterizarlo por una etapa brutal en la cual nos basamos bastante en la religión, en el hecho de que es bueno, que es malo. Entonces, para ellos malo era el hecho de tener un pensamiento liberal y crear o innovar. Pero por otra parte nos encontramos en culturas del Medio Oriente, eh, donde surgen las ciencias exactas, las matemáticas, y de hecho en Egipto
son los grandes inventores. Pareciera, digamos, que solamente tecnología abarcamos muy términos muy limitados a veces, pero tecnología es un hecho de innovar y eso trascendió en la historia humana. Ahora, en lo que fue Egipto, surge pues los números, en los primeros sistemas de números, grandes inventores, parte de la geometría, las matemáticas, las ciencias, etcétera. Y eso también se vio dentro de esa época, más que en diferente contexto, se dio toda la parte de las matemáticas, la física, la química. Por ejemplo, China, en ese momento, lo que era muy codiciado era la pólvora. eh, Pólvora para las armas de fuego. En este caso, le daban ellos la pólvora como utilizar para fuegos artificiales, la parte de crear el papel. Otra cultura muy importante con avances tecnológicos es la mesopotámica, la madre de las madres de las culturas, porque ahí surge pues las primeras escrituras, y esto te lo enseñan básico desde primaria, secundaria, recuerdo todo esto. Entonces, es un proceso en el cual el ser humano va cambiando y va adaptándose. Ahora, nos vamos con la edad moderna. La edad moderna es una etapa entre la edad de la prehistoria y la edad contemporánea. ¿Y esto qué quiere decir? Aquí dice que surgen pues obviamente pues las primeras máquinas. Y aquí surge con ello, por ejemplo, las gafas, el espejo, el reloj de arena, y vienen grandes invenciones, de hecho. Lo que abre paso a la edad contemporánea, porque en la edad contemporánea viene como un crecimiento tanto cultural, social, artístico. En este caso, ¿por qué hablamos de estos términos? Pareciera que no tienen relación, pero hay que escuchar bien. La historia surge a partir de la cultura. La cultura surge a partir de la sociedad. Y la sociedad en conjunto forma aprendizaje. Entonces, es una relación, una correlación que existe y que está unida. Es decir, sin un hecho no habría sucedido otro. Sin las culturas no habríamos trascendido. Todo, digamos que toda acción tuvo una consecuencia en favor de o en defensa de. Ahora nos vamos con la parte de la revolución industrial. En la revolución industrial hay que mencionar que abre paso al uso de nuevas energías, por ejemplo el carbón. Eh, Viene la parte de la imprenta, que de hecho ya antes, por ejemplo, de la Edad Media, estaba surgiendo. Sin embargo, la revolución industrial permite la creación de nuevas y máquinas más eficientes. Aquí también vemos, por ejemplo, la máquina de hilar, la máquina de vapor, el barco a vapor, porque precisamente es como el momento del carbón, de la era de los petróleos fósiles. Y esto surge entre 1760 y 1840. Entonces ello abre paso a pues nuevas economías. Vemos que crece mucho más la economía y que empieza a hacer la sociedad, empieza a alquilar pues obviamente más personas, a que trabajen en las fábricas. Pero también viene con ello la parte de la crisis económica. De hecho, estos son como datos a mediados o inicios, vamos, entre los 2000, pero todavía no, entre 1900, vaya, pues obviamente había crisis económica, no había dinero, la economía no estaba bien, la Segunda Guerra Mundial, todos esos hechos provocaron eh, que incluso pues bajara la parte de la innovación, porque obviamente no había recursos y estamos en una época de crisis. Y obviamente tiene la parte de, pues, de grandes impactos negativos. Ahora venimos con la
Resolución técnica. Dice que se considera como la segunda revolución industrial porque de hecho con la crisis económica viene mucho la parte de nuevos pensadores. Algunos de ellos crearon productos que parecieran que no. Y esto es porque vi de hecho un documental muy interesante. Por ejemplo, el creador de las papitas esas que llamamos fritos, esa persona creó una máquina en la cual tuvo que hacer en su casa, pero porque él no tenía trabajo, no tenía dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Que al ver esta crisis económica, que no había dinero en Estados Unidos, no había dinero en todo el mundo, se paralizó la economía, él empieza a innovar y empieza a crear su máquina desde cero. Entonces, aquí es donde vemos un ejemplo, un claro ejemplo de que las personas, obviamente, las fábricas, donde estaban personas más capacitadas, personas preparadas, incluso entre ese momento, México empieza a implementar escuelas técnicas en las cuales los estudiantes fueran capaces de innovar utilizando las ciencias, porque sin ciencias o matemáticas no hay tecnología. O sea, ese es un hecho, perdón, es un hecho real que hay que aceptar y hay que admitir, porque necesitamos competencias para poder resolver un problema. Y por otra parte tenemos a la revolución industrial. La revolución industrial es como consecuencia de los 2000. En los 2000 empieza un gran impacto tecnológico. Y de hecho las personas pensaban que era como el fin del mundo, porque qué iba a pasar con las computadoras, los calendarios, tal vez ya no iban a funcionar, los códigos no. Y de hecho no, pero sí había un problema porque se creía que todo se iba a paralizar por el hecho de que iba a cambiar una nueva era. Pero antes de los 2000 surge lo que es, pues obviamente los teléfonos, internet, computadoras, CDs, cassettes, televisión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son avances pequeños que fueron significativos con el paso del tiempo y se fueron innovando al final y al cabo. Pero todo ello se debe pues a la sociedad, a las necesidades, a la cultura, eh, a la parte de adaptarse a las nuevas necesidades. Ahora, vamos con el proceso de instalación de Office. Lo primero que hay que hacer y importante es que tú tienes que tener instalado, pues obviamente, más que nada tener una cuenta principalmente, una cuenta de lo que tú quieras, email, porque algunos pensamos que no es útil, pero sí es demasiado útil para tú poder precisamente eh, tener acceso y cuando instalemos Office ahora sí de manera legal, espero que YouTube no diga eso, perdón, esto es para instalar Office, necesitamos tener nuestra cuenta y ahora sí ya podemos iniciar. Nos vamos a ir a nuestra lupita donde dice escribe aquí para buscar, depende de dónde lo hagas, por cierto, en tu laptop o computadora, pero viene como una lupa donde puedes buscar las aplicaciones. Nos vamos a panel de control y vamos a irnos a ingresar o si ingresar a programas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tenemos que instalar el Office que tú ya tienes. Si tú ya tienes un Office original que te haya costado pues bastante, pero pues es original, pues ya no lo desinstales, obviamente. Y esto es como consejo y tips si algún día o en un momento lo utilizas. Vamos a ingresar a panel de control, vamos a programas, desinstalamos Office. Es muy importante considerar que sea el Office y no vaya a ser alguna aplicación que pueda formatear tu computadora y la pueda dañar. Es muy importante porque si no podemos dañarla. Ahora, después de ello, de desinstalarlo, es importante que tome su tiempo, va a tomar su tiempo, va a apagarse su computadora, obviamente ya leyendo las especificaciones, y después de ello nos esperamos 5 minutos
Y pues vamos a irnos a Microsoft. Para instalarlo tenemos que ir, mejor dicho, a propiedades de este equipo. Ahí vamos a darle, también estamos tomar en cuenta el procesador del archivo, es muy importante. Y después de ahí vamos a irnos a este equipo que es donde dice propiedades, una computadora. Hay que darle clic derecho. Vamos a irnos a tipo de sistemas, tiene que decir 64 GB. Y vamos a irnos a acceso rápido. En acceso rápido va a aparecernos los tipos de Office porque de hecho hay características específicas. Claro, si tú eres una persona como yo, que nada más va a ocupar lo básico de básicos, pues vamos a irnos con Office Profesional, que esto incluye pues, la paquetería de Word, Excel, Office, Word, PowerPoint, Office es la paquetería en general. Entonces vamos a darle clic ahí y se va a ir instalando. Ahora, un consejo extra o recomendaciones que me llamaron la atención. Nuestras computadoras diariamente se llenan de virus debido a los programas o páginas que utilizamos, claro está. Otra de las situaciones es que a veces no nos damos cuenta de eso y tenemos virus en nuestros archivos. ¿Cómo darnos cuenta de eso? Vamos a primero a determinar el nombre de nuestros archivos. Para saber si es virus o no, tiene que estar primeramente el nombre completo de tu archivo. Si no está el nombre completo de tu archivo, ya es virus. Ya es virus. Y para ello vamos a utilizar una aplicación que se llama WinRAR. WinRAR, W-I-N-R-O-R, WinRAR. Esa aplicación lo que hace es eliminar tus virus. Es lo que hace, elimina los virus. Lo que vamos a hacer para eliminar es ponerle Shift más suprimir. Y así vamos a eliminar los virus o archivos extras que estén ahí. Otra de las cosas y consejo muy importante. Si tú llegas, y esto pasa muy seguido, a mí me pasa, personalmente me ha pasado, es que a veces precisamente tu computadora se esconde los archivos, se esconde los archivos. Entonces para ahí vamos a ocupar un programa que se llama USB Recuperar, es una USB verde, es un programa que hay que descargar y este programa te ayuda a encontrar pues obviamente los archivos que ya te ocultaron los virus, porque pues es lo que llega a pasar, es lo que llega a pasar. Entonces, esos son como recomendaciones. Es para recuperar archivos escondidos. ¿Ok? Y vamos con la siguiente, una disculpa si me extiendo. Vamos con causa y efecto del uso de las redes sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como pueden ver, este es un esquema de causa-efecto. Pero aquí vamos a hablar de puntos importantes. Primero, establecer las categorías de las causas y las subcausas. Perdónenme. Esto es un diagrama. Es un diagrama de causa-efecto. Ahora sí vamos con lo que es la explicación. Lo primero que encontré o determiné desde mi punto de vista, ya con base en los temas que hemos visto, exposiciones, es el uso. El uso es porque, bueno, obviamente consideramos que hace mucho más eficiente pues, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Actualmente existe una gran demanda de lo que son las tecnologías, parte de las competencias, incluso algunas. Existen competencias tanto básicas, competencias genéricas, universales, competencias básicas. Esas competencias dicen que son habilidades, mejor dicho, son habilidades o destrezas que el estudiante debe de desarrollar durante su formación académica. De hecho, el uso de las tecnologías
En planes, o en mejor dicho, en enfoques curriculares, viene la implementación del uso de herramientas digitales. Y es porque actualmente tanto el campo laboral, y esto es a nivel mundial, necesita de personas capaces para realizar tareas en cualquier aspecto, ya sea de la parte práctica, teórica, de manera, digamos, física o de la parte digital. Entonces, sí o sí tenemos que entrar a este proceso. Otra parte, pues, es obviamente la necesidad. Es una necesidad, perdón, continua, el hecho de que el ser humano esté innovando, esté creando y más aparte, esté intentando que las personas, que su sociedad entren a este proceso. Em, y esto también es parte de los planes curriculares y contenidos. Pero, aquí va el pero, o sea, obviamente no todo puede ser perfecto, porque primero que nada viene la parte de la exclusión educativa. No todos son, nos vamos a encontrar con personas que no son nativas digitales, personas que obviamente creamos o creemos, mejor dicho, que saben utilizar tecnología, sin embargo esto no es así. De hecho, obviamente, pues las tecnologías son un proceso constante en el cual pues fueron cambiando. En generaciones más abajo de mí, obviamente ya tienen un teléfono, sin embargo, no todos entran a ese proceso. ¿Por qué? Porque debido a las necesidades de su contexto, pues están fuera del alcance. En este caso, el hecho de tener un teléfono, una computadora, un internet incluso. Todo eso puede estar fuera del alcance de una persona y sin embargo no se toma en cuenta. Y es aquí donde ya vemos como la parte de excluir a mi estudiante por el hecho de que a lo mejor no tiene ese dispositivo o no tiene pues obviamente esa herramienta. Ahora nos vamos con el hecho de desertar en el proceso de cambio. Hay profesores, hay docentes que obviamente no entran a ese proceso porque tienen miedo a no poder formar parte del sistema. Es como si tú quisieras entrar, pero sin embargo no sabes, pues obviamente te va a dar miedo el hecho de ser excluido. Y eso es lo que ahorita comentaba. Y no entran por el miedo o porque a lo mejor dicen que ya no son hábiles, pero sin embargo cuando estás en ese lado como docente recuerdas el hecho de que tienes que adaptarte, tienes que escuchar, tienes que participar, tienes que innovar, o sea, es un proceso y es trabajo. Y por otra parte nos vamos a encontrar con esa brecha, pues obviamente digital. A su vez, los procesos que pasaron anteriormente, por ejemplo, ahora el hecho de una pandemia, antes se pensaba como aislado el hecho de tomar clases en casa, sin embargo, ahora ya es una realidad porque vivimos una pandemia y se tuvo que hacer uso pues de estas redes sociales, pero sin embargo, solamente es una causa entre las necesidades, el cambio, las competencias, son causas, pero parte de la exclusión educativa, el desertar, el no entrar en ese proceso, la adaptación desde la parte del trabajo duro, desde la parte del que me cuesta, esas son consecuencias. Y hay que recordar que las redes sociales, eh, quiero aclarar este punto o este término, porque decimos que redes sociales sí se hacen uso, obviamente, son estas que conocemos como Facebook, Instagram. Sin embargo, las redes sociales, su término viene de que son conexiones de personas de redes. ¿A qué nos referimos con eso? Yo soy una persona y aquí hay tres, cuatro, cinco y además estamos conectadas, hablando, comunicándonos, mejor dicho, esa interacción, esa comunicación, ese intercambio de ideas, eso, a eso le llamamos redes sociales.
Ahora, que actualmente algunos no conocen este término, por eso es importante mencionarlo. Por eso es que se le llama redes sociales a Facebook, a Instagram, porque nos mantienen conectados precisamente. Y la causa es que también la demanda, por ejemplo, de estar comunicados, de mantenernos al día con la información, de incluso cubrir necesidades como el ocio, nos ha obligado a utilizarlas. Y esto también depende de la persona, ¿verdad? En cierto aspecto. Ahora, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el hecho de una pandemia nos ha obligado a tener que salir de nuestra zona de desarrollo eh, real, próximo, y bueno, de nuestra zona de confort. Y eso ha provocado que el docente y el estudiante en conjunto tengan que trabajar. Porque, sin embargo, antes esto parecía un poco alejado porque de hecho los profesores estaban como en este proceso de estar en grupos, personalmente, lo digo por experiencia, de estar en grupos de WhatsApp, de estar en grupos de Facebook, pero sin embargo ha trascendido a plataformas digitales que han sido como una red de comunicación entre los estudiantes, pero nos encontramos con la parte de las consecuencias, que es la falta, o mejor dicho, no considerar el contexto del estudiante. Y ya estamos aquí en la parte de que mi estudiante ya va a tener pues cierto atraso porque no pude darle clases, no pude ingresar a la plataforma, mi estudiante no tenía internet, y aquí ya tenemos pues otro aspecto contradictorio. Y también las redes sociales se pueden utilizar tanto para el beneficio de, por ejemplo, compartir información, compartir investigaciones próximas, cercanas, compartir datos, mantenernos comunicados, hacer cursos, hacer conferencias. Todo eso nos puede ayudar las redes sociales, pero aquí también está implícito el uso que le estamos dando y el para qué, con qué objetivo. Claro que hay objetivos en los cuales no están específicos y hay personas que también ven la parte de desinformar, dar información errónea, creerlos como un juego, aspectos sociales que no se les da la importancia, pero sin embargo intervienen pues en ese proceso. Ahora, si hablamos de un proceso de enseñanza-aprendizaje, pues vamos con este ejemplo que había mencionado acerca del hecho de compartir investigaciones. Tú aprendes, yo aprendo, intercambiamos ideas, el uso de plataformas, igual, intercambiamos ideas, existe esa interacción obviamente virtual. Aquí vamos de la situación, del contexto, pues claro que la medita. Ahora, vamos con la pedagogía moderna y el uso de las tecnologías sobre el aprendizaje significativo. En la actualidad, los recursos, la tecnología vamos a utilizarla y creo que muchos maestros la utilizamos como en esta parte de un apoyo, un auxiliar didáctico. ¿Por qué? Porque nos permite mejorar la calidad en presentaciones, contenidos mucho más entendibles, más explícitos para nuestros estudiantes. A su vez, trabajamos algunos estilos de aprendizaje para ellos. Pareciera que no, pero sin embargo, eso hace que el estudiante empiece a desarrollar actitudes o habilidades que precisamente le ayudan a su aprendizaje. Ahora, un aprendizaje significativo es el hecho de incorporar, o mejor dicho, ya tener algo ya tú propio y ahora integrarlo. Algo propio y desde mi perspectiva era el uso de las redes sociales y tales también, sí, en sí era su uso. Sin embargo, en este caso tuve que integrar, tuve que realizar ese proceso metacognitivo en el cual obviamente tienes que investigar para poder realizar otras actividades. Por ejemplo, el hecho de transmitir, compartir información, documentos, todo eso tuve que haberlo desarrollado debido a las necesidades del contexto. E incluso pues la pedagogía moderna, en este caso,
ya no estás, mejor dicho, está abierta a los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. Están enfocadas en el individuo como un ser humano el cual tiene que saber hacer, ser, comprender. Parte de los pilares de Gaskets. Y esto es precisamente para que el estudiante desarrolle competencias y disciplinas que prácticamente serán funcionales para resolver problemas digamos, en un caso de estudio, en el cual se ve implícito a resolver un problema o una circunstancia real. Porque pues obviamente hablamos del uso de tecnología, hoy en día incluso se implementa esto en primaria parte del uso de las TIC. Lamentablemente pues es algo que no se le da esa importancia en su momento, porque a lo mejor se consideraban básicos, que el niño sepa sumar, restar y así, pero sin embargo el niño va creciendo y va creciendo con ese rezago educativo en el cual le faltó desarrollar pues todavía más habilidades. Y sin en cambio el niño cuando entre a su mundo, a su contexto, va a requerir de estas herramientas, aunque pareciera alejado, pues es parte de utilizar herramientas tecnológicas. Y con respecto al docente, pues el docente las utiliza como parte de su didáctica para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como bien se aplica, se puede compartir información, se pueden hacer presentaciones mucho más entendibles, más prácticas, y eso permite que se lleve a cabo ese proceso, pues obviamente de aprendizaje. Ahora, vamos con uso de la paquetería de Office. Cuando hablamos de paquetería de Office, hablamos de los programas que están a nuestra disposición. Estos son para crear tanto planeaciones, formatos de currículo, de enfoque, ideas, actividades de apoyo, etcétera, etcétera, investigar. Todo ello implica el uso de la paquetería de Office. Por ejemplo, tenemos a OneNote, que pues prácticamente se utiliza para organizar y compartir información. Y esto también es utilizada para compartir el material de clases con los estudiantes o incluso con los docentes. Sway dice que transforma los contenidos en creaciones de materiales. Es decir, en este caso, pues a nuestras presentaciones, a lo que tratamos de proyectar, proyectos, ideas, planes, se ven mucho más profesionales con el uso de Note. Ahora, si vamos con Skype, Skype anteriormente, y yo lo recuerdo muy bien, parecía muy alejados, de verdad, parecía bastante alejados de utilizar una plataforma similar a eso. Incluso preguntaban que si no sabes qué te pregunta la clínica, ¿no? Y yo como bueno, pequeñito, yo no sé qué es eso. Y esto recuerdo muy bien que lo veía en programas de Estados Unidos, que el uso del Skype, y decía, pues, ¿qué es? Obviamente es como una plataforma de videoconferencias en la cual te mantienes conectado con otro individuo, con otra persona, y entonces ya empieza la parte de las redes sociales, que es algo similar a lo que estoy utilizando para transmitir ahorita en vivo. Y pues con esto de la pandemia se tuvo que hacer mucho más necesario este tipo de plataformas y las videoconferencias o las clases en línea. Vamos a hablar de en vivo. Lamentablemente va a ser como virtual porque va a ser determinado mi video. Aquí ya está
pues grabado. Ahora, y en línea es algo en vivo en un tiempo real. Vaya. Vamos con 2.com. Este dice que comparte las tareas escolares. En este caso sí necesitamos pues obviamente correos. En docs.com se utiliza para crear documentos en los cuales tú dejes pues cuestionarios, preguntas, actividades y todo eso lo va contestando nuestros estudiantes o colaboradores de trabajo y es precisamente que facilite ese proceso. De hecho, los exámenes que yo recuerdo muy bien se plantearon durante pandemia fueron precisamente en docs.com, que es parte obviamente de Google y lo que hacían es aplicarnos las actividades y más que nada los exámenes, aparece la puntuación, necesitas obviamente un correo electrónico para que el estudiante acceda a ese examen o mejor dicho, para que sean aceptadas sus respuestas. Y es muy importante mantenernos con esa parte de tomarle la importancia a lo que es pues el correo. Ahora, esto visto también, bueno, esto es visto desde la parte como educativa, mejor dicho, en el proceso educativo de aprendizaje. Ahora vamos con OneDrive. Este se utiliza precisamente para la creación de documentos en los cuales tú puedes obviamente compartir, puedes modificar, puedes leer, puedes invitar a más personas. Facilita bastante el trabajo en equipo, vamos a decirlo en pocas palabras. Si digamos tienes una planeación entre dos maestras y otro maestro, puedes invitar a tu maestro a tu documento a que él pueda modificar, leer, intervenir lo que tú gustes, pero sin la necesidad de, a ver, déjate envío un Word. Ah, ya te envío un Word. Y a ver, espera que lo abras, lo modifiques, me lo regresas, por favor. No, no, no. Ahí vamos a vernos como mucho más modernos porque lo que hace es facilitar y planificar esas tareas. Entonces ya es una buena estrategia si tú buscas agilizar esos procesos o actividades para mejorar. En este caso, porque permite compartir, porque permite guardar tu información y es muy eficiente. Además de que lo puedes utilizar con o sin internet, que es algo muy importante. Muchas de las aplicaciones, vamos a hablar de algunas plataformas digitales, vaya, plataformas de reuniones, necesitan lo que es el internet. Eh, algunas no necesitan, algunas son para blog notas y haces tus apuntes ahí, haces tu clase ahí, tu presentación ahí y ya, listo. Pero algunas sí necesitan internet precisamente. Ahora, Office. Office vamos a hablarlo desde la parte general. Office desde Word, PowerPoint, Excel y entre otros. Por ejemplo, Access y Pushler. Primeramente, PowerPoint obviamente es como la herramienta como principal de los estudiantes, porque ahí los estudiantes, no solamente maestros, estudiantes también la utilizan para crear sus presentaciones, para crear, pues vaya, desde todo. No importa si tú eres estudiante de tal carrera, pues tú lo puedes utilizar porque le da calidad a tus trabajos, porque puedes utilizarla para exposiciones. Y también los docentes en esta pandemia utilizaron mucho la parte de PowerPoint. Pareciera alejado, pero sin embargo tuvieron que aprender a presentar y a utilizar hasta un cañón. Ahora, Access es, por ejemplo, un sistema de gestión. En este caso lo que hace eh, es como para ediciones más profesionales.
lo cual pues obviamente se recomienda si tú eres una persona que obviamente busca resultados mucho más formales, pues este es para ti. Lo que puedes hacer pues obviamente es manejar y consultar ahí datos. Ahora la parte de Excel. Excel nos va a funcionar como un administrador, un gestionador en la parte de listas de cortejo, actividades, estadística, porque tiene que ver con todo, incluso hasta tomar la estadística de una escuela, donde faltas, donde registras cuántos maestros, autoridades escolares, eso lo digo yo como experiencia porque se utiliza de verdad. Vamos con Word. Word es básicos porque tanto estudiantes como profesores lo utilizan y lo utilizan para crear sus documentos, para modificarlos, crear formatos, entre otras, pero es bastante utilizado porque es mucho más práctico. Hay algunas funciones de Word, cabe aclarar, mucho más profesionales. Es decir, que en este caso, si buscas como por ejemplo que Access, que es para trabajos profesionales, pues incluso se recomienda Windows profesional. Ahora vamos con las ventajas y desventajas de las plataformas de Zoom, Google Meet y Classroom. Ventajas. Nos permite mantenernos en redes sociales. Cabe aclarar que redes sociales en el aspecto de comunicación. Hay que tomar en cuenta muy en claro ese término, porque muchas de las veces se confunden con que nada más las redes sociales son aquellos, digamos que aplicaciones móviles. Entonces, una red social es una comunicación, una interacción entre dos o tres o más personas, ¿ok? Los docentes y estudiantes comparten información, que es lo que pasó mucho en pandemia. Muchas de las clases fueron bajo documentos, bajo archivos que fueron enviados por WhatsApp, que fueron enviados por Classroom. Classroom, de hecho, tiene la plataforma tanto virtual y tiene la parte de su plataforma educativa. Su plataforma educativa sí es eficiente, marca tus tareas, marca cuando las terminas, marca el tiempo. Sin embargo, bueno, también los archivos también los puedes subir, los puedes enviar, PDF. Es multiusos, claro, ya tuve la oportunidad de trabajarlo, así que es fácil utilizar. Sí, sin embargo, cuando no, bueno, no te lo voy a hablar desde la parte de las desventajas, hay un detalle. Ahora, otra de las cosas son gratuitas. Gran parte de estas plataformas, mejor dicho, estas tres plataformas, es que tiene la parte de ser gratuita y sí también tiene la parte de mensualidad, claro, pero por pertenecer, digamos, vamos a escuelas, pues obviamente se hacen los respectivos a lo mejor descuentos, que obviamente pues al estudiante como tal, pero sin embargo, están al alcance de los estudiantes. Y necesitas, en algunos casos, por ejemplo, Classroom, en este caso, bajo mi caso, claro, fue bajo mi cuenta educativa, mi cuenta institucional. Ahora, Zoom realmente puedes iniciar desde cualquier punto. Desde, si tú quieres, desde la parte de digamos, de cuentas de Facebook, de Gmail, o sea, incluso que la escuela te proporcione su número, su ID y contraseñas también. Ahora, Google Meet. Google Meet, recuerdo perfectamente bien que se utiliza con una
cuenta Gmail, cuenta propia en este caso. Ahora vamos con el ahorro de tiempo en las actividades de los estudiantes. Creo que esto es una situación ahorita muy común, porque antes los estudiantes tenían mucho más tiempo tenían mucho más tiempo para, para realizar cualquier tarea, porque terminabas la clase, cerrabas o apagabas la computadora, estabas más tiempo y ya terminó tu día. Y ahora no, ahora tienes que ir a la escuela, regresar, hacer actividades. Esto depende del caso de cada quien, ¿verdad? Pero era mucho más rápido el hecho de que tú tuvieras tiempo o estuviera organizado tu tiempo, porque sabías bien que tal día, tales horas, se cierra tal buzón, se abre, se cierra, eh, estas son tus tareas pendientes, etcétera. Ahora ya no, porque una de las desventajas es que estas plataformas requieren sí o sí de internet. Y en el lugar donde te encuentres vas a necesitar internet. Y si necesitas subir cualquier tarea, necesitas llegar a casa para que te cargue precisamente pues ese archivo. Ahora, dice que regula el proceso de los docentes. Y esto es visto desde la parte de que los profesores se apoyaron bastante de lo que fueron estas plataformas para dar sus clases, dar explicaciones, dar ejemplos. Fue bastante funcional en este caso. Si al estudiante yo no lo tenía en un pizarrón, y que hay docentes que no lo utilizan el pizarrón, pero sin embargo necesitas recursos porque no hay que encasillar el hecho de que un estudiante todo el tiempo te va a escuchar, porque ciertamente va a llegar a un punto donde el estudiante se va a aburrir. Y venimos con la parte de las inteligencias múltiples. A lo mejor mi estudiante es en la parte cognitiva, constructivista, a lo mejor él es un kinestésico, un teórico, etcétera, etcétera. Y eso involucra que tú estés al pendiente de la diversidad de materiales a ocupar en tu didáctica. Y eso de cierta manera pues sí regulaba el proceso de los docentes porque se presentaban diapositivas, imágenes, sonidos, películas, audios, todo aquello que, que utilizamos para el aprendizaje. En lo personal, yo utilizo pues videos para aprender y ves demasiado funcional, pero también es una herramienta tecnológica el utilizar una plataforma como lo es YouTube, o tener una cuenta, o utilizar una computadora o una laptop. Vamos con el siguiente punto. Los estudiantes salen de la zona de desarrollo real. Esta zona de desarrollo real se le conoce así porque el estudiante va a salir de la zona de confort en la cual va a tener o va a estar obligado en la necesidad de desarrollar sus habilidades tecnológicas o sus habilidades para resolver problemas. En este caso, el uso de las plataformas sí fue algo para, o mejor dicho, fue un caso en el cual tú tenías que resolver, porque pues algunos maestros no te decían cómo hacerlo. Y esto es precisamente porque estás dentro del proceso de un estudiante y está la otra parte pues del proceso de los alumnos. Entonces ahí ya nos vimos obligados en la necesidad de tener que investigar. Vamos con las desventajas. Las desventajas, no, disculpa, las desventajas son las brechas digitales en las cuales no todos van a estar en ese proceso tecnológico. Sin embargo, se tuvo que haber implementado esta parte de tener que formar parte a nuestros estudiantes. Pero existen casos en los que el estudiante, debido al contexto, no puede utilizar una computadora, no puede hacer uso de internet, pero son situaciones reales, reales en las cuales impacta al estudiante. Ahora vamos con el contexto económico
y social que no permite. Hablamos de un contexto en el cual tanto la cultura, la sociedad se ve inmerso porque obviamente si está fuera del contexto interno de los estudiantes, bueno, en este caso externo de los estudiantes, no es posible que tú apliques una actividad que no está al alcance de ellos. Como pedagogo te dicen, o mejor dicho, como pedagogo, aclaran que tú debes de realizar tus actividades bajo las necesidades, bajo los recursos de tus estudiantes, porque fuera de eso, un pedagogo considera muchas situaciones, pero si tú no las consideras, ¿dónde está ese proceso de tu poder involucrar a tus estudiantes? Porque es una responsabilidad y es una responsabilidad pues moral. En este caso, también vamos a hablar que es un proceso de adaptación. Todo, perdón, todo proceso de adaptación involucra un trabajo hacia la introducción de otra actividad. En este caso, el hecho de utilizar herramientas digitales es un proceso de adaptación porque a los estudiantes no todos los debemos considerar como nativos tecnológicos y pues más aparte, pues el contexto que si no se presta, obviamente hablamos de otra situación para ese proceso. Y por otra parte nos vamos a encontrar con los docentes. Con los docentes porque si están, ellos deben de formar parte de ese proceso de aprendizaje, pero hay docentes que obviamente no se involucran y aquí es donde creamos como esa interferencia en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, donde obviamente ya no existe esta interacción porque el docente incluso puede estar negado a esa adaptación. Ahora vamos con los procesos externos. Otros procesos externos, por ejemplo, es el hecho de que debido a fallas técnicas, por ejemplo, el Internet, que esta fue una problemática muy real, pues es de las mayores desventajas. Obviamente necesitan Internet estas plataformas, pues ya no se pueden utilizar porque necesitamos estar conectados a una línea de Wi-Fi. Y entonces aquí es donde ya vemos como la parte de, a lo mejor el docente ya no va a transmitir su clase, ya no se va a poder subir ese video, el estudiante está esperando, el estudiante ya no se puede conectar y luego ya no entiende el tema y empezamos a ver este teléfono pues descompuesto, precisamente por ello, por las fallas. Por otra parte, pues vamos con la pérdida de la interacción social. ¿Y por qué? Porque estábamos tan acostumbrados a estar ciertamente solos que ciertos comportamientos estaban bien, pero solamente los conocíamos nosotros. Ahora no. Ahora la persona te puede ver, te puede mirar, te puede comentar. Incluso te es más difícil el hecho de tú estar explicando aquí porque precisamente, bueno, en este caso no puedo ver a nadie, tal vez no me dé pena, pero sin en cambio cuando estás enfrente en un salón de clase repleto de personas, sientes la mirada y sientes cómo es que te haces mucho más pequeño pues con esas personas. Ahora, por otra parte, las desventajas es que no hay espacios en casa. Y esto es debido a que no hay como tal un espacio en el cual tú te puedas, digamos, concentrar porque ya están haciendo ruidos, porque son situaciones que pasan dentro de los hogares, pero también son desventajas porque ya no se puede escuchar, me está diciendo algo, entonces ya vemos aquí un problema. Otra parte está la motivación. ¿Y esto por qué? Porque el primer día, y es lo que pasó, el primer día de clases, todos prestan atención. El segundo día ya va disminuyendo, el tercer día va disminuyendo, el cuarto, quinto, y disminuyen las personas que ponen atención y que ven la misma dinámica y que ven el mismo proceso, incluso ya están, perdón, ya se va a terminar la clase
¿Por qué? Porque no es lo mismo. Hablemos de un ambiente físico. Un ambiente físico permite circunstancias diversas, incluso hasta la más mínima interacción. Ahora, un ambiente virtual y en línea causa ciertamente un aislamiento en el cual estás tan acostumbrado a ciertas conductas que a lo mejor consideras que son normales, pero no. Y aquí es donde viene esta parte de que incluso en virtual y en línea, que obviamente ya estás cansado de lo mismo, de pararte, estar en la computadora, que incluso te dañe tu salud. Entonces, esto es parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y más aparte, pues obviamente el uso de tecnologías. La guía que pues yo realicé, en conclusión, sí, el proceso tecnológico es un trabajo en el cual ha venido desde el inicio de la historia del ser humano, ha trascendido y a su vez ha ido cambiando conforme sus necesidades. Y sí ha habido desventajas porque ha habido mal uso, o mejor dicho, uso inadecuado de lo que son nuestras herramientas digitales. Incluso no se ha llegado al aprovechamiento porque aún se ve la parte de que el maestro me va a decir obviamente todo. Y no, muchas de las veces hay que aislarnos de ese proceso como estudiantes, como futuros licenciados, ingenieros, etcétera. Ahora, también parte pues, de la paquetería que se puede utilizar para las planeaciones, currículos, enfoques, proyectos, didáctica y también consejos como por ejemplo. Y bueno, espero que te encuentres bien y nos vemos hasta la próxima. Bye. Ah, perdón.